Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a esta clase 12 de nuestro curso de Biblia, taller de introducción a la Sagrada Escritura. Espero que a lo largo de estas 12 clases hayamos podido seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios. Hemos en las clases anteriores ya estudiado lo que es el Nuevo Testamento, estudiado lo que son los evangelios sinópticos y el evangelio según San Juan, los hechos de los apóstoles, las cartas paulinas que hemos culminado la semana pasada, y hoy vamos a hablar sobre las cartas católicas. Así que abramos nuestro corazón para invocar al Espíritu Santo y perseverar en el conocimiento de la palabra de Dios. Gracias a todos ustedes por perseverar en el conocimiento y estudio de la palabra de Dios. Saludamos al grupo de oración Padre Pío, a nuestra parroquia Santa Mariana de Jesús y Jesús de la Buena Esperanza, y a todos ustedes que de distintas partes del mundo se conectan para orar y para conocer más del mensaje del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al culminar. Amén. Saludos a todos, hermanos. Vamos a disponernos pues hoy a estudiar lo que son las cartas católicas. Luego de haber estudiado lo que son las cartas paulinas. Además de las cartas paulinas, el Nuevo Testamento contiene otras 7 cartas que llevan los nombres de Santiago, Pedro, Juan y Judas, el hermano de Santiago. ¿Por qué se le llaman católicas? Porque católico quiere decir universales. No van a ir dirigidas a unas comunidades en concreto, como por ejemplo las cartas de San Pablo, que van dirigidas a los romanos, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a los gálatas, a los tesalonicenses, es decir, a comunidades concretas, a iglesias concretas. Estas van dirigidas a una comunidad universal. Bien, tienen esta destinación más universal y tratan de cuestiones generales. En realidad no son cartas propiamente dichas en el estilo de una carta, sino más bien homilías presentadas en un estilo, llamémoslo, epistolar. Por este motivo, después del siglo IV fueron llamadas o reagrupadas bajo el grupo el título de cartas católicas. En estas nuevas circunstancias, la Iglesia comprendió la necesidad de consolidar su vida comunitaria, manteniéndose fiel a las enseñanzas de los apóstoles, a las enseñanzas de Jesús, que de por sí fueron transmitidas por los apóstoles. En algún momento se dudó de algunos protestantes sobre la canonicidad de estos textos, y en el Concilio de Trento fueron ratificados como canónicos. Frente a las corrientes protestantes se definió su canonicidad, afirmando ser palabra de Dios, como los otros libros del Nuevo Testamento. Recordemos que son 27 libros en el Nuevo Testamento. Y hoy abarcamos estas hermosas cartas católicas. Vamos entonces con la primera de ellas, llamada la carta a Santiago o la carta de Santiago. Vamos a iniciar con la lectura de un texto bíblico tomado de la carta de Santiago. Capítulo 1, versículos 19 en adelante. Dice así: Queridos,
hermanos míos, ya están instruidos. Con todo, que cada uno sea veloz para escuchar, lento para hablar y para enojarse, porque la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por tanto, dejen de lado toda impureza y toda maldad y reciban con mansedumbre el mensaje plantado en ustedes, que es capaz de salvarles la vida. No basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. De lo contrario, se estarían engañando a ustedes mismos. Palabra de Dios. Hemos leído Santiago 1, versículos 19 al 22. Santiago nos exhorta entonces, en primer lugar, a ser lentos, a ser veloces para escuchar, pero lentos para hablar y para enojarse. A veces nos enojamos rápido, hablamos rápido y somos más bien lentos para escuchar. Debemos escuchar primero, hablar después. Y por otro lado nos invita a poner en práctica la palabra de Dios. No basta con escucharla, no basta con aprenderla. Lo importante es que la pongamos en práctica. Bien, a pesar de su presentación en forma epistolar, la carta de Santiago es una especie de homilía que contiene una serie de exhortaciones morales. Su estilo sentencioso se asemeja a los escritos sapienciales del Antiguo Testamento. Recordemos los libros sapienciales, estando también los libros de los proverbios, de la sabiduría, algunos salmos. Los temas expuestos se van sucediendo de manera bastante libre, a veces por una semejanza verbal o por una antítesis. A primera vista, en algunos casos, parece contradecir las enseñanzas de Pablo sobre el tema de la justificación por la fe, aunque no es así. La diferencia entre ambos es más aparente que real. En efecto, siempre que Pablo habla de la fe, se refiere a la fe que obra por medio del amor, como por ejemplo en Gálatas capítulo 5, versículo 6. Como una respuesta a la palabra de Dios que compromete y transforma la vida de los creyentes. En este sentido coincide perfectamente con Santiago. Santiago en el capítulo 2 nos habla de un tema muy importante, que es la fe y las obras. Dice Santiago capítulo 2 versículo 14, hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir tengo fe si no tengo obras? Pruébame tu fe sin obras, que yo por mis obras te probaré mi fe. Bien, Santiago no deja de lado lo que es la fe, pero esa fe no debe ser solamente la fe, sino que debe ir acompañada de buenas acciones. Así debemos nosotros entonces vivir ese mensaje de fe. Supongan que un hermano anda sin vestido, sin alimento, y uno de ustedes le dice, vayan en paz, coman, pero no les da lo que necesitan. ¿De qué sirve? Lo mismo pasa con la fe, que no va acompañada de obras. Está muerta del todo. Uno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te probaré mi fe. Así que, queridos hermanos, Santiago sigue haciéndonos exhortaciones a nosotros vivir el mensaje de fe, el mensaje de salvación. Esta carta es atribuida, entre los estudiosos la atribuyen a Santiago, el pariente del Señor, otros a Santiago el mayor o a Santiago el menor, uno de los apóstoles. Siempre hay distintas teorías al respecto, o alguno de sus discípulos. Nos habla sobre la sabiduría auténtica y sobre el mensaje de fe. De aquí tomamos también este hermoso texto que leemos cuando el sacerdote va a ungir a los enfermos en uno de los 7 sacramentos instituidos por Jesucristo, la unción de los enfermos. Nos dice, si alguno de ustedes sufre, que ore. Si alguno cae enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia, para que oren sobre él y lo unjan con aceite, invocando el nombre del Señor. La oración hecha con fe sanará al enfermo,
y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confiesen sus pecados y se sanarán. Así que, queridos hermanos, aquí nos deja también parte del texto usado en la unción de los enfermos. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Llame pues a los presbíteros de la iglesia para que oren sobre él. Nos deja también expresado, ¿no?, cómo este sacramento oramos por la sanación de la persona y también por el perdón de sus pecados. Así, queridos hermanos, muy recomendada la lectura de la carta de Santiago. Da consejos muy útiles que debemos nosotros también poner en práctica. Santiago 1:26. Si alguno no pone freno a su lengua, sino que engaña a su propio corazón, su religión es vana. Bien, debemos refrenar la lengua y purificarnos y sobre todo vivir nuestra fe acompañada de buenas acciones. Otra de las cartas católicas que debemos conocer son las cartas de San Pedro. Tenemos primera y segunda de Pedro. Es una exhortación a un grupo de iglesias situadas en 5 provincias romanas ubicadas en el Asia Menor. Allí, como en otras regiones del imperio, comenzaba a vislumbrarse un horizonte sombrío a las comunidades cristianas. Los creyentes no cuestionaban las escrituras sociales o políticas de su tiempo, pero se había introducido un estilo de vida nuevo que los hacía vivir como extranjeros en su propio ambiente. Su enseñanza presenta muchos puntos de contacto con la doctrina de San Pablo. Este hecho es perfectamente explicable, ya que Silvano o Silas, el antiguo compañero de Pablo, debió prestarse una amplia colaboración en la redacción de esta carta, bien, que es atribuida entonces al apóstol San Pedro en su ancianidad, según muchos autores. También, aunque tenga apariencia de carta como la de Santiago, como Santiago lo demuestra en el saludo, la acción de gracias, tiene un estilo también homilético, un estilo de homilía como la de la carta a los Hebreos que estudiaremos la próxima semana. El tema dominante es la pasión de Cristo, en referencia constante a los destinatarios. El autor pone intensamente ante sus ojos el futuro que les aguarda si permanecen fieles, una herencia que no puede destruirse, sino que está reservada en el cielo. Veamos algún texto del apóstol de la primera carta de Pedro. Primera de Pedro 3, capítulo 1, nos invita a llevar una vida santa. Nos dice: como hijos obedientes, no vivan de acuerdo a los deseos de antes. Primera de Pedro 1:14. Por el contrario, como el que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su conducta, porque yo soy santo, así está escrito. Así que Dios nos hace un llamado a la santidad. Nos dice: pueblo de reyes, sacerdocio real, nación santa, para que proclame las maravillas del que los ha llamado. Nos hace un constante llamado a crecer en la santidad, porque el que nos ha llamado es santo. Texto también importante en esta primera carta de Pedro, nos invita a dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza, base también del estudio de la teología. Primera de Pedro 3:15 nos dice: y si padecen, dichosos ustedes, no teman ni se inquieten, sino honren a Cristo como Señor de sus corazones. Estén siempre dispuestos a defenderse si alguien les pide explicaciones de su esperanza. Debemos entonces estar dispuestos a dar razón de nuestra esperanza y a dar razón de nuestra fe. Y ahí el estudio también de la teología, en el estudio de estos textos sagrados a la luz de la revelación. Y nos invita también, texto importante de la primera carta de Pedro,
capítulo 5, versículo 9, o desde el versículo 8, nos dice: sed sobrios, estad despiertos. Vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Y en Dios nos invita a permanecer firmes en la fe, resistiendo las acechanzas del demonio. Todo esto lo leemos en la primera carta de San Pedro. Les invito a leerla, a saborearla y a tomar en cuenta todos estos consejos. Como expresaba, son homilías, ¿bien?, con un mensaje universal sobre distintos temas que son de fácil lectura. Son cartas generalmente muy cortas en extensión. Luego continuamos con la segunda carta de Pedro. Fue escrita bastante tiempo después de la primera, posiblemente por un discípulo del apóstol, pero al estilo de un testamento espiritual atribuido al mismo. Son por lo general cartas seudónimas, se le atribuyen a este autor sagrado. El autor comienza por recordar el sentido de la vocación cristiana como partícipe de la naturaleza divina. El discípulo de Cristo está llamado a vivir santamente, en conformidad con la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Finalmente, el autor previene contra el escepticismo de algunos frente al retraso de la venida del Señor. Su venida es cierta, aunque no se pueda precisar el momento. Nada tiene que hacernos dudar de ella. Bien, textos, por tanto, inspiradores para seguir el camino del Señor. Comienza entonces con seriedad y solemnidad, doble nombre del remitente hebreo y griego. En cuanto a las herejías o falsas doctrinas, todo induce a pensar que se trata de una forma de gnosticismo presente en la época. El autor no las nombra, solo insiste en el libertinaje de los herejes. Ese día para ellos llegará como un ladrón en la noche. Nos invita entonces a mirar la historia con los ojos de la fe. Que todos estos textos nos inviten también a nosotros, queridos hermanos, a vivir la fe, a vivir la esperanza y a vivir la confianza puesta siempre en el Señor, en nuestro Dios y Salvador. Vamos, hemos leído Santiago, primera de Pedro y segunda de Pedro. Continuemos entonces nuestro recorrido por las cartas católicas y hablemos sobre las cartas de San Juan. La primera carta de Juan está dirigida a varias comunidades de Asia Menor, donde a finales del siglo I este apóstol gozaba de gran autoridad. Son atribuidas entonces al apóstol y evangelista San Juan, posiblemente escritas alrededor del año 90 aproximadamente. Por el tono polémico de ciertos pasajes de la carta, se puede concluir que dichas comunidades atravesaban por una grave crisis. Juan muestra quiénes son los que poseen realmente la filiación divina y están en comunión con Dios. Con este fin, visiblemente la presencia de la vida divina en los verdaderos creyentes. Los destinatarios son llamados con gran cariño, como personas conocidas por el apóstol. Por eso les llama queridos hijos, queridos míos, con mucho amor. Nos dice: solo Él permanece en la luz. Ha nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. Qué hermosa la carta también, las cartas de Juan, donde se nos muestra que Dios es amor. Quien ama ha nacido a Dios, y quien no ama, pues no conoce a Dios, porque Dios es amor. Lo que llamamos carta en este caso podría también ser una homilía. El desarrollo es peculiar. Alguien lo ha comparado con una escalera de caracol que gira en torno a un eje fijo, ascendiendo hacia planos superiores. Pide una lectura acompasada, con pausas para la resonancia mental y cordial, y gira alrededor del eje de la fe, en la encarnación del Hijo de Dios y el amor al prójimo. El amor fraterno y la fe son la única garantía de caminar en la luz y en la verdad.
porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Bien, es un hermoso texto donde también nos habla sobre la importancia del amor de Dios, del amor divino que debemos manifestar también a través del amor al prójimo. Así el apóstol San Juan, en esta primera carta de Juan, nos invita a caminar en la luz, nos invita a confiar en el amor de Dios. Miren qué amor, primera de Juan 3, miren qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, porque nos ha llamado hijos de Dios, y no solo eso, sino que realmente lo somos. Por eso el mundo no nos reconoce, porque no lo reconoce a Él. Queridos, ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando aparezca, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Vivamos, queridos hermanos, el amor, como nos invita el apóstol San Juan en sus cartas. Tiene la primera, segunda y tercera de Juan, que podemos ver en una sola página cada una de ellas, especialmente la segunda y la tercera de Juan. La segunda carta de San Juan está dirigida a una comunidad cristiana de Asia Menor. La fe de esa comunidad se ve amenazada por la presencia de falsos maestros que se aventuran más allá de la doctrina de Cristo. No confiesan a Jesucristo manifestado en la carne, es decir, niegan el misterio de la encarnación. A lo largo de la historia se han presentado muchos herejes, muchas herejías o doctrinas heréticas, es decir, que afectan o que niegan algunas verdades importantes de la fe. En este caso, sobre la encarnación del Hijo de Dios, presente en esas primeras comunidades. Juan quiere entonces alertar a los creyentes contra esas enseñanzas falsas que ellos poseen. Por eso les recuerda que poseen el conocimiento de la verdad y que deben vivir en la verdad, amándose los unos a los otros según el mandamiento del Padre y transmitido por la Iglesia desde el comienzo. Mensaje central entonces en la segunda carta de San Juan. Entonces nos van a servir para alertar a las distintas comunidades también ante los falsos profetas o ante doctrinas que alteran ese mensaje de Jesucristo o que lo niegan. Luego la tercera carta de San Juan tiene un carácter personal. Está dirigida a Gayo, un discípulo fiel de la comunidad, con el fin de recomendarle que brinde su hospitalidad a los predicadores itinerantes enviados por el apóstol para anunciar el evangelio entre los paganos. Esos misioneros habían sido rechazados por Diótrefes, el jefe de la comunidad, a quien Juan censura en la carta por su espíritu autoritario. Bien, entonces cada una va dirigida a tener un mensaje específico o una línea específica en este aspecto. Primera, segunda y tercera de Juan. Y luego, finalmente, tenemos la carta de Judas, no atribuida al apóstol San Judas Tadeo, ni mucho menos al apóstol que lo traicionó, a Judas Iscariote. La carta de Judas es uno de los escritos más extraños del Nuevo Testamento porque se opone a ciertos errores que actualmente no resultan del todo claros. Se previene a los fieles contra los falsos doctores que corrompían la fe en Cristo y se los exhorta a mantener intacta las enseñanzas de los apóstoles. Por tanto, no se atribuye a uno de los apóstoles, pero sí a uno de los discípulos o parientes del Señor. No puede ser Judas Tadeo, ya que el autor se distingue de los apóstoles, pero tampoco el pariente de Jesús, pues ha pasado ya tiempo desde la era apostólica. La calidad del lenguaje griego, con su riqueza y composiciones griegas, junto a citas de apócrifos, hacen pensar en un autor judío helenístico convertido que escribe a finales del siglo I. En los primeros tiempos
se dudaba de la canonicidad de la carta, aparece citada como canónica por primera vez hacia el año 180. Bien, algunos estudios, ¿no?, al respecto. Esa exhortación se apoya principalmente en ejemplos tomados del Antiguo Testamento. Este hecho y la mención de algunas tradiciones contenidas en los escritos apócrifos del judaísmo, que el autor supone conocidas de sus lectores, hace pensar que los destinatarios de la carta eran en buena parte judíos convertidos al cristianismo. ¿Cuál es el tema de la carta de Judas? Bueno, es un alegato contra estos falsos doctores en un tono más violento. Recrimina en vez de refutar con argumentos. Es muy difícil completar el perfil de los falsos maestros con los rasgos de la carta. De modo general se puede decir que eran seguidores de doctrinas que inspiraban radicalmente lo espiritual, separaban lo espiritual de lo material. Bien, así que cada una de ellas nos va inspirando y nos va ayudando a conocer más al Señor, y vemos que tienen un carácter breve. Por ejemplo, en Judas 1:21 nos dice lo siguiente: consérvense en el amor de Dios y esperen de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo la vida eterna. Tengan compasión de los que dudan. Así que, queridos hermanos, a vivir esa compasión, a vivir esa fe y a vivir esa confianza en el Señor. Aquí tenemos entonces estas 7 breves cartas católicas. Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y la carta de Judas. Son entonces las llamadas cartas católicas, que tienen un tinte universal, ya no dirigidos a una comunidad en concreto, sino en general a todas las comunidades con un tema en específico. Algunos otros detalles importantes que podríamos conocer como notas generales: que toda Biblia católica está compuesta por 73 libros. El Antiguo Testamento, 46 libros, y el Nuevo Testamento, 27. Recordemos que ya hemos entonces estudiado 25 libros del Nuevo Testamento. Te resta estudiar la carta a los Hebreos y el libro del Apocalipsis. La Biblia entonces fue escrita en 3 idiomas. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo y algunas partes en arameo. Y el Nuevo Testamento escrito en griego, la lengua comúnmente hablada. Hay al menos 185 canciones en la Biblia, al menos 150 están en los Salmos y en los Testamentos. El pueblo cantaba sobre Dios o los eventos de su alrededor. La Sagrada Escritura, a nivel material, posee más de 40 autores, entre profetas, reyes, evangelistas, apóstoles. El libro más largo de la Biblia es el de Jeremías, y el más corto lo hemos estudiado hoy, que es la tercera carta de San Juan, que hoy hemos entonces meditado, y vemos entonces la brevedad de la misma, que aquí mismo la tenemos en una sola página, la tercera carta de Juan. Así que, queridos hermanos, les invito a seguir profundizando en el conocimiento de la Biblia, que es la palabra de Dios. La Biblia fue escrita por personas de distintas ocupaciones: reyes, granjeros, pescadores, profetas, un médico, un escriba, entre otros. Y se narran en el Nuevo Testamento más de 40 milagros de Jesús, entre sanaciones, exorcismos, resurrección de los muertos y control sobre la naturaleza. El libro más antiguo de la Biblia, otro dato importante, no es el Génesis, como muchos creen, sino Job, escrito aproximadamente en el año 1500 a.C. Bien, queridos hermanos, esta es nuestra clase de hoy, finalizando lo que son las cartas católicas. Tenemos entonces pendiente la carta a los Hebreos la próxima semana y el libro del Apocalipsis. Le invito
ya que son cortas, de fácil lectura, son 7 cartas católicas. En estos 7 días, cada día, les recomiendo leerse cada día una carta. Un día la primera de Pedro, un día la segunda, así un día la carta de Santiago, y son textos muy breves y que en mucho nos enriquecerán como cristianos, como hijos de Dios. Les recuerdo que aquí quedan grabadas las clases, pueden repasarlas, compartirlas también con sus grupos, entre sus compañeros, entre sus amigos, entre sus parroquianos o amigos de grupos de oración. Así compartir estas clases y también las láminas que se las hago llegar por Telegram al grupo del curso de Biblia. Gracias a los que perseveran, a todos los que han perseverado a lo largo de estas 12 clases y se han permanecido hoy, como dice la primera carta de Pedro, firmes en la fe, manteneos firmes. Bien, permanezcamos entonces firmes y le invito a continuar con este curso bíblico, que luego de culminar con el libro del Apocalipsis ya tocaremos temas en concreto sobre la Sagrada Escritura. Y ustedes mismos a través del grupo, a través de mensajería directa, pueden hacer sus preguntas, pueden hacer llegar sus sugerencias sobre algún tema que les cause curiosidad y que deseen también que podamos compartir con todos. Así que saludos a todos los que se han conectado. Gracias por acompañarnos. Gracias, Grupo de Oración Padre Pío, a nuestras parroquias y a cada uno de ustedes. Que el Señor pues les acompañe. Terminemos entonces dando gracias al Señor, invocando a nuestra Madre del Cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, que sepamos hacer vida nuestra fe, pues la fe sin obras es una fe muerta. Que nuestras obras sean reflejo de nuestro amor a Dios, que se manifiesta a través de nosotros. Que ante los errores de nuestros días mantengamos y defendamos con valentía y respeto nuestra fe, que es el tesoro más hermoso que tenemos y que vale más que la pena, vale la propia vida. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz noche, recuerden tomar sus apuntes, tener su cuadernito allí, muy importante, y compartir estos conocimientos. Que el Señor les bendiga y les acompañe. Feliz y bendecida noche para todos. Nos vemos el próximo jueves en el curso de Biblia. Mañana misa 7 y adoración 9:15 de la noche. Hasta mañana.